Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos, nuestros libros extrañen ser leídos, nuestro auditorio sus grandes conferencias, nuestras aulas su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores. Componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Project Finance en el sector privado versus el sector público, que dictará la economista Paola Rojas Ceballos. A continuación, vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del señor Víctor Rojas Sánchez, representante de la Subdirección Académica de la Escuela Nacional de Control. Adelante, por favor. Gracias, Jean Paul. Buenas noches a todas y todos los presentes. Deseo darle la más cordial bienvenida a la conferencia Project Finance en el sector privado versus el sector público. Hoy contamos con la participación de una especialista en desarrollo económico y finanzas internacionales, como lo es la economista Paola Rojas Ceballos, quien hoy nos hablará sobre el Project Finance como mecanismo de financiamiento en asociaciones públicas privadas y se hará la comparación de su aplicación entre el sector privado y el sector público. Por ello, agradezco a la economista Paola Rojas Ceballos por su tiempo, dedicación y preparación para compartirnos su gran experiencia y conocimiento en torno al tema de la conferencia. Asimismo, agradezco también a las y los participantes por el tiempo empleado en conocer más sobre el tema y asistir constantemente a nuestras actividades académicas. Sin más que decirles, les recordamos que la Escuela Nacional de Control promueve la educación de calidad y la constante evolución de nuestras metodologías. Pueden conocer más sobre nuestras actividades en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Muy bien, agradecemos las palabras del señor Víctor Rojas y de esta manera hemos culminado el acto protocolar de esta noche. A continuación, antes de dar inicio a la conferencia, les explicaré la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas. Estas se harán llegar a la expositora, quien las resolverá al finalizar su ponencia. A continuación, iniciamos la conferencia Project Finance en el sector privado versus el sector público, a cargo de la economista Paola Rojas Ceballos,
quien es ejecutiva con más de 15 años de experiencia en el sector privado, multilateral, local e internacional, actualmente con el cargo de vicepresidenta de Financiación Estructurada para Perú y Chile en el Banco Sabadell. Es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, perdón. Sucesivamente, sus estudios de posgrado los culminó en Columbia University. Muy buenas noches, señora Paola Rojas Ceballos. Adelante y bienvenida. Disculpen, estaba diciendo que gracias por la invitación a la Escuela Nacional de Control, a la Contraloría, por esta oportunidad de poder compartir esta presentación. No sé si quieren, vamos con la presentación y voy sobre la marcha. ¿Pueden ver la presentación? Voy a tratar de compartirla ahora. Correcto. Compártanos su pantalla y yo le confirmo si es que la podemos ver. Perfecto. Ahí. Share. ¿La pueden ver? A ver, sí, correcto. Estamos viendo el modo presentación. Perfecto. No, quiero tratar esta presentación de manera más aséptica. Si bien comencé con un versus, ha terminado con un y quiero que sea el espíritu de esta presentación. Vamos a conversar de diferentes maneras de aplicar Project Finance en el sector público, en el sector privado, en un mix que sería la asociación pública-privada, y también cuando hay proyectos que están en el ente privado, que uno pensaría contra un off-taker privado y no hay ninguna interferencia del Estado, y si están de alguna manera expuestos de manera sistemática. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar con mi bio y presentación. Como mencionó Jean-Paul, tengo más de 15 años de experiencia laboral. He trabajado también en el Estado. Estudié en la Pacífico, Economía, y trabajé en Proinversión, acabando la carrera en la Dirección de Promoción de Inversión Privada, ¿no? Ahí fue mi primer encuentro con proyectos de infraestructura, y es un tema que realmente me apasiona y que ha hecho que mi vida se lleve a cabo en un ámbito de diferentes aristas viendo Project Finance, ¿no? He trabajado en compañías de clasificación de riesgo, cubriendo 7 países de la región latinoamericana. He trabajado en un fondo de inversión en Nueva York, he trabajado en Naciones Unidas en Nueva York, en UNDP o PNUD. También en el sector local trabajé para Sigma SAFI, una experiencia maravillosa. Sigma es un fondo que tiene fondos de leasing operativo y un private equity o fondo de patrimonio en infraestructura. Y mis últimos 8 años los vengo trabajando en bancos, ¿no? Estuve más de 5 años trabajando en SMBC, el segundo banco más grande japonés. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿tenemos bancos japoneses en el país? Sí los tenemos como oficinas de representación. El buqueo de este banco era en Nueva York y éramos en su día 3 personas cubriendo todo tipo de industria a nivel corporativo, de proyectos, financiación de proyectos y de trade finance, ¿no? Que más adelante voy a hablar sobre este jargon o este glosario de palabras que las utilizamos mucho en inglés, y si lo sigo haciendo, me mandan un mensajito y trato de traducirlo. Pero en SMBC veía grandes proyectos de infraestructura. Las fotos que he dejado acá no son aleatorias, guardan un recuerdo muy especial de mi tiempo en SMBC y mi tiempo en Sabadell, ¿no? Son proyectos financiados, son materiales. El proyecto que está a la derecha es el proyecto social emblemático. El país tiene una matriz energética naturalmente renovable y vamos a conversar más a detalle en lo que va de la presentación, pero había zonas que estaban aisladas y se realizó un proyecto con subsidios cruzados, con estructuras más complejas, para proveer energía a zonas sin electricidad o rurales que eran que no estaban en el grid, ¿no? Que no estaban asociadas al CEI. Vía energía solar se dio una adjudicación a una empresa italiana, SMBC con COFIDE, financiamos ese proyecto, finalmente se emitió un bono
y fue un éxito esa financiación. Luego está una carretera en el norte del país, más de 875 kilómetros, que une en Cajamarca y Trujillo, también financiada por SMBC y en su día Santander. El hueco que está ahí, y para personas que no están en Lima y nos están viendo, tal vez les parezca raro que ese hueco están explorando, qué es lo que tratan de mostrar ahí. Este es nuestro querido intento de construcción, pero que continúa, que es la línea de Metro 2, que fue adjudicada en el 2014 y se espera que llegue a POC o a COD, a operación, en el 2028. Participé en SMBC y estoy participando en este proyecto. Y luego tengo proyectos renovables, ¿no? En Chile y en Perú, tanto solares como eólicos, a más de 100 megawatts. El último proyecto no voy a mencionarlo, pero lo dejo ahí como se podrán imaginar cuál es. En el outline, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Puse esta imagen para, de alguna manera, diagramar lo complejo y a la vez interrelacionado que es el análisis de Project Finance. Es una disciplina multidisciplinaria, es nueva en el sentido que, si bien se ha hecho por siglos, estaba tratando de buscar la fecha exacta cuando se comenzó a hacer Project Finance, y hay estudios que dicen que es desde el comercio de Grecia y de Roma, pero en países emergentes, y hablo en ese sentido en nuestro país, cuando todavía no era grado de inversión, se utilizó por necesidad y por convicción, ¿no? Nosotros en los 80 teníamos un nivel de deuda pública muy elevado y el Estado tenía que bajar el balance, reducir deuda y a su vez rentabilizar y proveer servicios adecuados a la población. Las asociaciones público-privadas que van de la mano con el Project Finance comenzaron a desarrollarse en esa etapa, ¿no? Y realmente se dan a partir del 2000, y voy a ir sobre eso también más adelante, pero primero es entender cuáles son las características de Project Finance, cuáles son las estructuras, por qué hacerlo, los procesos, qué es bancable y qué no es bancable. Ustedes, como parte de la Contraloría o que están en la Escuela de Control de la Contraloría, y con los procesos actuales reciben contratos de crédito, de proyectos de gran envergadura, de mediana envergadura, de pequeña envergadura, y que puedan entender desde la perspectiva del sector privado, del sector bancario, qué es bancable para nosotros. La data es muy importante, la data global, la data del país, la brecha, el análisis aplicado y finalmente, ¿qué esquemas tenemos en el país? ¿No? Creo que todos estamos alineados que queremos un país con mejores oportunidades, mejor acceso a servicios, que pensemos en infraestructura más como activos fijos, que pensemos en servicios que dan a la población, servicios de calidad, que sean procesos transparentes, y en ese sentido ver qué mecanismos podemos tener, qué herramientas tenemos, y luego unos casos aplicados que van a ser interesantes dialogar con ustedes. En cualquier momento me pueden mandar mensajes, creo que esa es la forma como puedo recibir preguntas. Es un poco extraño porque no puedo verlos, entonces yo estoy hablando y tratando de transmitir todo este marco que vamos a tratar. Pero bueno, nada, está abierta la plataforma para poder conversar. Y el propósito de esta ponencia es que al final de esta ustedes puedan decir que sí se sienten cómodos sabiendo qué es Project Finance, cuándo lo utilizarían, por qué sí, por qué no. Y si eso lo logro, estaré muy feliz. No. Project Finance. La definición, ok. Project Finance son dos palabras en inglés, y si uno lo traduce literalmente, pareciera que es financiamiento de proyectos, y no lo es, ok. Se ha mantenido en inglés, y se ha mantenido porque significa algo distinto, ¿no? Tradicionalmente, cuando uno piensa en una deuda, piensa en la capacidad de pago que puede tener la persona, la empresa, el país. Y eso es el balance que puede tener, ¿no? Su patrimonio y su estado de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque el estado de pérdidas y ganancias de manera histórica me puede señalar en qué niveles de ingreso, de márgenes de vida, si lo veo a nivel empresa, ¿no? Qué niveles de apalancamiento o qué nivel de deuda sobre este EBITDA puedo tener. Y por ende, desde la perspectiva del acreedor,
puedo darle una tasa de interés que es mi costo de oportunidad, ¿no? De recibir ese dinero de vuelta. Hay una probabilidad de default, de que esa persona no pueda cumplir con sus compromisos de pago y por ende a mayor riesgo la tasa va a ser más alta. Eso es, ¿no? Tema claro. Y eso es finanzas corporativas. Project Finance no trata del estado de pérdidas y ganancias y no trata de balance general de la empresa. No se trata de eso. Se trata de proyectar un flujo de caja. Y ahí es donde contabilidad es muy importante porque no se trata de ingresos y egresos, se trata de caja ingresada y caja que sale, o el inflow y el outflow del cash, ¿no? Es un tema complejo porque en los supuestos, en los assumptions, uno tiene que incluir todos los contratos que están asociados al proyecto. Veo proyectos de gran envergadura y por eso tenemos contratos. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Porque un contrato de concesión que va a su vez tener un contrato de sponsors, de participación en el patrimonio, que a su vez va a tener estudios de consultores externos y me va a dar la probabilidad de que ese desarrollador pueda llegar en tiempo y en forma, en costo, con su EPCista, que no es otra cosa que el contratista, a proveerme ese activo, que puede ser, para hacer un caso sencillo, una carretera. Todos mis amigos que construyen carreteras no se sienten ofendidos. Pero para hacerlo en términos claros, ¿qué pasa? Que un modelo financiero tiene que tener en sus supuestos muy claro plazos, penalidades, tiempos, riesgos asociados, moneda, ajustes por inflación, escenarios donde alguna variable puede desviar. Tuve hace poco una conversación con una persona que se dedica a riesgos. Yo lo hacía en Sigma, por ejemplo, ¿no? Y entonces la manera que lo vemos en los bancos y en los fondos de inversión en general es el riesgo de default, es la probabilidad de entrar en default. ¿Qué pasa? Que el riesgo en realidad es la varianza de no llegar al objetivo deseado, que puede ser negativo o positivo. Eso es ese riesgo que en Project Finance decimos asignación de riesgos, es muy importante entenderlo a priori, antes del modelo financiero, antes del flujo de caja, antes de ver qué monto de deuda y a qué plazo y qué condiciones va a tener, entender qué riesgos están asociados a qué parte. Y por partes me refiero a el concedente, que es el grantor, que puede ser, lo vamos a ver en nuestros casos, privado o público. Pero en un caso simple de APP es público. Entonces el concedente da el derecho para poder realizar la carretera, en este ejemplo, ¿no? Se da una subasta, se adjudica a una empresa o un consorcio de empresas para que construyan, operen y mantengan la carretera. En ese escenario, muy importante en la carretera y en muchos proyectos son los temas de servidumbre, lo que nosotros llamamos rights of way. Permisos, los plazos de los permisos. Los contratos tienen fechas que son hitos para llegar a tal nivel de avance. El Estado peruano, y por eso digo de la historia de los 2000 que comencé mi presentación, se enfrentó, y me pongo en los zapatos de la administración pública de ese momento, ¿no? Se enfrentó con un reto. En ese momento, el país no era grado de inversión, teníamos una deuda alta, necesitábamos atraer inversión privada, extranjera y local. Se brindó un marco legal que permitía tener estabilidad jurídica y legal, y se comenzó a hacer tratados bilaterales de inversión. Eso no era suficiente. Lo que se necesitaba era generar una ingeniería económica financiera para atraer a los proyectos algo que sea atractivo para que un desarrollador, para que un financiero pueda verlos como un target. Y se creó los llamados CR pagos, que no sé si son familiares con esa terminología. Los CR pagos eran certificados, éramos pioneros en ese momento. De hecho, hay un artículo de Fitch donde hablan de eso, ¿no? De cómo Perú era pionero en GBS, o Government Backed Securities,
que son papeles con el aval del Estado que permitían recibir flujos de caja. Como no éramos grado de inversión y para que estos papeles tengan un sentido en el mercado, eran bajo ley Nueva York. Eran cross default. ¿Qué significa? Que si un proyecto caía, el otro proyecto caía igual, iban contra la deuda del Estado peruano. Se consolidaba en el MEP. Eran certificados muy, muy fuertes. No voy a decir los nombres de los proyectos, no estuve involucrada en esa época, me antecede en mi experiencia bancaria e incluso de proinversión. Pero conocemos que hubo un tema que va más allá de lo que los reguladores y el servicio público quiere hacer, ¿no? Había un tema de contaminación de los sponsors y esta presentación me sirve para desmitificar ciertos aspectos, ¿no? Bueno, más allá de eso y de la historia, esos RPAOs migraron y se convirtieron en RPICAOs. Los RPICAOs ya no eran ley Nueva York, era ley local, ya no dependían del MEP, dependían del ministerio, que como eran de infraestructura, dependían del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y estos RPICAOs eran súper bancables también, porque se desligaban de la construcción del proyecto. Les daban, como a los RPAOs, derechos irrevocables, incondicionables al que los poseía. Eran documentos que servían como un pagaré, como un IOU, ¿no? Que se habla así de estos documentos, y que podían ser emitidos en bonos, que era su fuente natural. Y luego se migró a CAMPIS y otros documentos para longitudinal. En lo que va a esta parte, nosotros ya estamos un país totalmente estabilizado como grado de inversión. Todos que estamos en el sector privado esperamos que no lo perdamos. Se nos ha hecho un downgrade, pero seguimos con un triple B y estable. Y el Estado está migrando hacia un modelo de pagos por disponibilidad. Entonces, bajo este esquema, que vuelvo a mi esquema de la carretera, asumiendo que es una carretera transitada, tendría uno que evaluar, bueno, ¿de dónde, cuál es el flujo de caja? ¿Cuán estable es de mercado? O sea, está esta carretera en una zona transitada, es autosostenible, para utilizar las palabras de la concesión, no necesita recurso al Estado, y entonces se requiere, en este caso hipotético, un informe de mercado, donde haya un estudio de origen-destino, donde nos diga la demanda, donde los bancos podamos ver, ok, a tales y tales horas, entonces se puede solventar la tarifa y los ajustes, y todo eso se plasma en un modelo, ¿no? En mi ejemplo aséptico, que sería autosostenible, una carretera, se pone también el CAPEX, ¿no? El CAPEX no es otra cosa que la inversión del proyecto, y se pone el OPEX, que es otra cosa que es el gasto operativo del proyecto, ¿no? Estas palabras le van a ser comunes y si las sigo diciendo mucho, se les va a quedar y cuando salgan de aquí espero que las puedan utilizar con frecuencia. Nada, entonces en el flujo se pondría, esto es en la primera parte se pondría el inflow y el outflow, se pondría el working capital, lo que se necesitaría, y se pondría la deuda. Ahí es un tema circular para la modelación financiera de proyectos, de project finance. ¿Por qué? Normalmente nosotros ponemos un target o deseamos que nuestra cobertura de deuda esté a cierto nivel, dependiendo del tipo de activo de la industria. Si este flujo, vuelvo al ejemplo de la carretera autosostenible con flujos que no requieren subvención estatal, mi DCR como banco debería estar muy alto, porque yo me estoy exponiendo a un riesgo de tránsito. Y el riesgo de tránsito, por decir algo, dependiendo del país, pero podría ponerle un mínimo de 1.5, un promedio de 1.6, no, tendría que ver el activo. Pero bajo esos supuestos, digamos que es 1.5 y que hacemos flat un 1.5, se hace de manera inversa, ¿no? Entonces yo tengo mis cifras, que estoy tratando de diagramar esto y que se imaginen. Eso es algo bastante difícil, pero tenemos un flujo de caja disponible para la deuda y luego está el nivel del ratio de cobertura. La deuda se desprende de la ecuación inversa. Como acreedores tememos los escenarios peores y otro aspecto que se vería en este modelo sería
pagos por terminación existen, cuáles son los events of default o eventos de incumplimiento, temas de fuerza mayor. Una vez que se analiza toda esta documentación, se plasma en un flujo y se proyecta, se llega a un términos indicativos, ¿no? Entonces, el Project Finance depende de este análisis del flujo de caja y no del balance. Y eso es algo que es un cambio, ¿no? Se llama balance porque va la deuda en el balance general, pero no se analiza tampoco el pérdidas y ganancias en el sentido estricto como en un financiamiento corporativo, ¿no? Habiendo dicho esto, ciertos proyectos pueden tener cierta garantía de sponsors y vamos a ir a eso más adelante. Mientras un financiamiento de proyectos puede tomar el Estado, si lo haría un financiamiento como gasto público, utilizar sus propios recursos, ¿no? De reservas internacionales netas o impuestos, o los privados se podrían financiar como deuda corporativa. En la actualidad, y les soy honesta, hay muchos desarrolladores de energía renovable en el país que lo hacen en su balance, ¿no? De hecho, los dos más grandes europeos del país lo hacen en su balance, ¿no? Porque tienen la liquidez y porque un project finance es complejo. Y es una decisión corporativa, pero es legítimo, ¿no? O sea, es legítimo también hacerlo en el balance. Entonces, ¿por qué hacerlo y por qué no? Creo que ya pasamos a la siguiente. Como ven, este tema me encanta. Glosario. He hablado de estos temas. Off balance sheet, que no es otra cosa que está fuera del balance general la deuda, en el sentido que no va en el sponsor, sino se crea un SPV, que está más abajo, estas letras en inglés, que no es otra cosa que una sociedad de propósito especial, o un Special Purpose Vehicle, ¿no? Ese recurso limitado se refiere hacia el desarrollador, ¿no? Me pongo en el ejemplo de la carretera, se adjudicó la empresa ABC, y la empresa ABC crea a su vez empresa carretera del TAC, y ABC no le da un recurso, o sea, no tiene en su balance la deuda de carretera SAC y no necesariamente le da la garantía a carretera SAC, ¿no? En algunos casos podría darse, si que los acreedores lo piden durante el periodo de construcción, una LC o una carta de crédito, o podría darse una garantía corporativa que va disminuyendo como un capital contingente, patrimonio contingente. Pero esos son casos específicos y en este caso de carretera, posición de mercado probablemente sí, pero en otros no. O sea, si tendríamos, si el proyecto podría tener cuentas reservas o buffers que están creo que en otra parte de las diapositivas, no necesitaría realmente el recurso del desarrollador de este ejemplo de la empresa ABC. Es ring fence, esto es que tiene una protección legal y económica. Este vehículo, el vehículo que se crea, la carretera SAC, está protegido y su principal fuente de recursos es ese contrato. Esos permisos, esas licencias, esas concesiones que le garantizan ese flujo de dinero y que con eso se ha taiteado su CAPEX o su inversión en el proyecto. Y luego están más acronismos, el EPC, que es Engineering, Procurement, Construction, que es el contratista que se encarga en la ingeniería, en la provisión de la maquinaria, los equipos, y la construcción. Luego, en la etapa ya operativa, está el O&M, que es el operador y de mantenimiento, y luego están los off-takers, que son quienes toman el bien. En el ejemplo de la carretera es un poco extraño, pero serían los usuarios. El off-taker normalmente se utiliza para proyectos de energía, ¿no? Energía convencional o energía renovable. Un proyecto tradicional de energía renovable es que desarrolle una planta eólica de 110 megawatts en Chile y mi off-taker puede ser las DISCOs, las distribuidoras chilenas, o puede ser una empresa minera. Ese es mi off-taker, y que termina comprándome. Y acá hay un tema, está en rojito, que queda a veces, ¿no? Visto pasado de mano, ¿no? Estoy prestando actualmente consultorías a otras áreas, ya, no en Latam, estoy prestando consultorías en África. Y este tema me parece importante, porque si vemos nuestro mapa global de países, los países ex colonias de Reino Unido,
Estados Unidos, Australia y países en África que son colonia del Reino Unido, utilizan Common Law y no derecho civil. El resto de países utilizan o derecho civil o un mix. Las transacciones de Project Finance son transacciones que son cross-border. Son cross-border porque el desarrollador puede ser, ABC puede ser una empresa que viene, no sé, de Francia. Y Carretera SAC está en Perú. Y ahí no habría problema porque ambos están en derecho civil. Pero ABC puede ser una empresa que viene del Reino Unido o de Estados Unidos y tiene Common Law. Los contratos de crédito se firman de estos grandes proyectos bajo ley Nueva York todavía, ¿no? Y el paquete de seguridad bajo ley Perú. Hay un espacio pequeño que vamos a discutirlo más adelante en el tema de arbitrajes y cuando hay temas de discusión o de interpretación distinta contractual que difiere el derecho civil de common law. Y la jurisprudencia es que el common law siente un precedente. Si hay un juicio entre las partes, siente un precedente. En cambio, en derecho civil lo que vale es la Constitución, el Código Civil, en nuestro caso la ley de APPs, el contrato mismo de concesión, más allá del caso precedente que se sentó o que se ganó en un juicio, ¿no? Y han habido discrepancias, no aquí, pero sí es algo que para tenerlo como por todo, para pensarlo y dejarlo ahí sobre. Este es el mapa de muchas idas y venidas. Lo puse como imagen simplemente referencial para ver cómo se llega a una financiación de proyectos y cómo vamos yendo sobre varios temas, ¿no? En fin. Bueno, las características de Project Finance. Aquí tomo una pausa porque he estado hablando muchísimo y no sé, Stephanie o Jean-Paul, si hay preguntas de las personas que nos están viendo. Tal vez, ¿no? ¿Sigo? Si no hay preguntas, voy a continuar. Nada, en características de Project Finance. Un Project Finance, o el financiamiento de Project Finance, por naturaleza es un financiamiento de apalancamiento mayor. Y por apalancamiento me refiero a que la deuda levantada es mayor a la que sería en su contraparte de manera corporativa. ¿Por qué? Porque es un solo activo, porque se está poniendo el flujo de caja proyectado, porque se está haciendo el análisis de manera distinta y por ende solamente se da, y ahí es donde difiere de lo que nosotros pensamos, ¿no? El mayor nivel de apalancamiento se da en proyectos que son más seguros. Si yo les pongo en una escala de qué definiría como proyectos con flujos de caja estables, pensaría en líneas de transmisión, por ejemplo, ¿no? Donde pasado la servidumbre y la construcción, que el periodo de construcción, dependiendo de la zona, puede ser extenso, 48 meses o 52, el flujo, el activo una vez construido tiene un flujo de caja bastante estable, de manera técnica, la vida útil de esos activos también puede ir, no sé, a 30 años o más, y por ende permite que el nivel de apalancamiento sea mayor. ¿Cómo se calcula el nivel de apalancamiento, no? Se refiere a si tenemos el CAPEX, que es el costo del proyecto, costo de inversión, tenemos el patrimonio y tenemos la deuda, en un escenario muy simplista, ¿no? Entonces, deuda sobre patrimonio, debt to equity, puede llegar a ser 90-10 en un proyecto de transmisión. Mientras en uno donde hay un riesgo de mercado, hay un riesgo de tráfico, como acreedor te diría que tenga mayor nivel de patrimonio, es decir, que le llamamos que mayor compromiso de los desarrolladores o skin in the game. Nada, entonces en este aspecto se podría pensar en un 60-40. ¿No? Es por ahí, ¿no? Pero es igual, un 60-40, estamos hablando de una empresa súper apalancada corporativamente. Es una de las características de su nivel de apalancamiento que es elevado. Otra de ellas es que las estructuras van con limitado nivel de garantías del desarrollador o del sponsor, que son sinónimos en este análisis, ¿no? Luego está el colateral, la cesión de
de flujos de licencias que está asociado al paquete de garantías que se brindan a los acreedores. La deuda está basada en el proyecto, hemos ido bastante en detalle en este aspecto. El proyecto tiene una vida limitada, ¿no? Una empresa tiene los derechos, bueno, no los derechos, pero tiene la idea de negocio y el nicho en el mercado y la tendrá mientras no se genere una nueva tecnología o donde entre la competencia y la pierdan. Un proyecto no se analiza así. Un proyecto, dependiendo otra vez del tipo de activo, pero un proyecto tiene un plazo de contrato, un plazo de concesión, un plazo de derecho a algo, un plazo de derecho a explotación, incluso si es autosostenible, tiene un plazo donde puede operar un aeropuerto, donde puede operar un puerto. Y en ese sentido, su vida es limitada. No voy a, cuando entremos en deuda les voy a los detalles de cómo hacemos la maturity o el tenor de deuda, pero en principio es una vida limitada. Cuando hablamos de ring fence en un SPV, y acá ya son dos palabras del glosario, significa que estamos protegiendo legal y económicamente a este vehículo que tiene un solo propósito o propósito especial, ¿no? Que es el desarrollo de construcción, operación y mantenimiento de el activo de infraestructura, ¿no? De infraestructura en el gran sentido de la palabra, ¿no? No pensemos en infraestructura solo de transporte, pensemos en infraestructura como energía, como fui diciendo al inicio del slide del segundo tercero, de energía, de infraestructura social, infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Estoy trabajando proyectos que en Estados Unidos son muy comunes de data centers, ya en LATAM, que es muy interesante. En su día veía fibra óptica. Entonces, infraestructura como el sentido amplio de la palabra, y no solamente de transporte. Ahora, una estructura simplificada de Project Finance. Dejo esta imagen para que, si la pueden ver, sería ideal que traten de ir conmigo sobre la imagen, ¿no? En el centro está el vehículo de propósito especial. Un ejemplo de carretera, la carretera SAC, ¿no? Esta empresa que ha sido formada con su único propósito de desarrollo de este proyecto tiene dos aportantes al CAPEX o a la inversión. Por un lado tiene el patrimonio, que es la cantidad de capital social, upfront o del momento inicial o pro rata mientras la deuda va yendo, que van a dar sus inversionistas o los accionistas, que no son otros que los sponsors, ¿no? Y por el otro lado tiene la deuda, como estamos en un Project Finance, la deuda de Project Finance. Y los acreedores. Aquí no puse bancos porque, vamos a ver más adelante, pueden ser diversas fuentes de financiamiento en Project Finance. Luego, asumiendo que es un greenfield, que es un proyecto que va a ser construido, va a tener un contrato de construcción, la relación con el contratista o el EPCista. Sería ideal que sea un lump sum, o sea, que el precio y la cantidad está preestablecido, que haya un espejo de responsabilidades en el contrato de concesión. Hablamos de cómo se asignan los riesgos y toqué un poquito en servidumbre. Otro de los aspectos son el sobrecosto por tiempos incurridos en exceso a los plazos de concesión y las penalidades asociadas. En un contrato saludable de construcción debería trasladar ese costo al contratista, porque si es responsabilidad del contratista que se den los retrasos, el contratista tendría que cubrir esa penalización a los flujos de la SPV, ¿no? En algunos casos también permisos asociados. Para el otro lado, cuando ya se construye este proyecto, tenemos un contrato de operación y mantenimiento, tenemos un operador de bueno. Es muy importante tener el contrato de operación y mantenimiento de largo plazo, ¿no? Desde el lado de la banca, para que no se haga una idea, yo tengo que dar un rating crediticio al EPCista, a los
a los inversionistas, que a veces son joint ventures, al O&M contractor. Entonces, tener visibilidad del plazo de su experiencia técnica, al igual claramente que lo que cita, su experiencia técnica en proyectos similares y su compromiso de largo plazo. En algunos casos, partes de los inversionistas o algunos socios de ellos que tienen experiencia en la operación y mantenimiento tienen también el rol de O&M contractor, ¿no? Y bueno, luego está la relación con quienes proveen el servicio, a quienes le proveen el servicio, ¿no? Está el contrato de proveedor, que en este caso no es otra cosa que el supplier de los activos. Luego está el off-taker, que como habíamos conversado, normalmente se refieren a proyectos de energía, y el contrato de concesión. Aquí estoy hablando de un gobierno central u otra entidad estatal, puede ser un gobierno regional o puede ser un gobierno local, ¿no? En puntitos está el contrato de soporte. Se ven estas estructuras donde el gobierno central podría dar algún tipo de subsidio, beneficio tributario, para activos que se llamen estratégicos de desarrollar. Pasemos a la siguiente. Esta es una estructura simplificada. Es la gran sorpresa. Esta estructura es una estructura extensiva. A la que les había enseñado antes, tendríamos que agregar un marco legal, que es la discusión, digamos, el color de afuera, el agua, de derecho civil y common law, o el derecho británico, inspirado en el Reino Unido, el centro de arbitraje, ¿no? En los proyectos que he visto, dependiendo de la cuantía, puede ser la Cámara de Comercio de Lima o se puede llevar al CIADI o ICSI, donde, bueno, tener claro, creo que es muy importante para que todas las partes estén en la misma página y puedan analizar, mitigar riesgos, asignar, alocar responsabilidades, que el marco contractual y por ende centro de arbitraje, cláusulas, estén muy, muy claras, ¿no? El dejar vacíos es donde entramos en problema. Luego están los entes, ¿no? Porque los entes lo puse como entes gubernamentales, pero en realidad el diálogo que existe desde los acreedores, los desarrolladores, si hay responsabilidades al EPCista o al O&M trasladadas vía su contrato, es con el regulador por sector, supervisor y procurement agency, que es no otra cosa que donde nace el proyecto, que podrían nacer en los proyectos que yo veo de proinversión, ¿no? Que es quien licita los proyectos. Luego está la Contraloría, que va a validar que los contratos tengan el sentido económico, el valor por el dinero y que no haya algo que el Estado esté infringiendo de acuerdo a la norma. Y luego están los ministerios de Hacienda de Finanzas de cada país, ¿no? En nuestro país tenemos una ley de APPs que ha venido siendo modificada, pero sí tenemos claro que si bien Project Finance, como dije al inicio, fue instaurado, fue utilizado por necesidad, teníamos claro que la deuda o el nivel de deuda contingente y directo tiene que estar medido, cuantificado y tiene que estar vinculado a nuestro PBI, ¿no? Se puso un máximo y por eso se tiene como estrategia de proyectos de gran envergadura ver que estén dentro de ese máximo, que era el 12% de net present value, de traer a valor presente el flujo del PBI como máximo de obligaciones directas y contingentes. Entonces, en ese sentido, sí, lo digo como ciudadana, como acreedora, hay ciertos proyectos grandes que nos gustaría que salgan, pero también se entiende que están en esta estructura de ver recursos asociados a los proyectos y cómo van de la mano con las expectativas de crecimiento y con las expectativas de actuales obligaciones, ¿no? Y bueno, luego están los consultores externos. Los consultores externos que son muy importantes para todo este análisis, ¿no? Mi
mi background es de economía, leo muchísimos contratos, pero no soy abogada, tengo que ver muchas especificaciones técnicas y no soy ingeniera, y entonces tengo que tener en cuenta los informes de especialistas externos que van a analizar al detalle si el costo del costo del CAPEX, de los activos que van a importar, es correcto, si hay comparables que me simulen que estén bien. ¿Qué riesgos estoy viendo de manera legal que no los haya identificado? A niveles seguros, ¿qué pólizas se están tomando o se están dejando de tomar? ¿Qué cuantías? Igual en el tema de ESG. ESG, por sus letras en inglés, es otra cosa que Environment, Social and Governance, que es la preocupación de la OECD y en general de todos, de cumplir con ciertas métricas para el cuidado medioambiental, social y de gobernanza, ¿no? De la inclusión de las comunidades, del cuidado de bienes que son importantes en el desarrollo de las actividades económicas, como el agua, como la descarbonización, como planes de hacer que sean sostenibles, ¿no? Entonces, hay informes para cumplir con los principios de Ecuador, con los estándares del IFC, qué letra es en Ecuador este proyecto, todo eso tiene un rating. Y luego está el auditor del modelo financiero, porque claro, nosotros como economistas, como banqueros, vamos a ver el modelo financiero, vamos a jugar con el modelo financiero, mi departamento de créditos me va a pedir el escenario más estresado y más increíblemente ilógico que se les puede ocurrir. Y si este modelo tiene unas métricas que me dan mi cobertura de deuda adecuada, se aprobará. Pero la taxonomía o la parte tributaria tiene que estar validada por un especialista. Estos consultores externos tienen un costo, son para los acreedores, pero normalmente están cubiertos ese costo por el sponsor a través del financiamiento. Es parte del costo, o hay una tabla de uses and sources, o usos y fuentes del flujo de financiamiento, y el dinero es fungible y es parte de eso, ¿no? Pero son muy importantes, son una pieza clave para el análisis, ¿no? Y finalmente está la deuda, el corazoncito, lo chiquitito, que es el flujo del 70, 80 o 90% del CAPEX que va a venir a través de deuda, ¿no? Que hemos dicho que es apalancado. Entonces, esta deuda puede ser deuda comercial, ¿no? Como los bancos que les decía, donde he trabajado, no se hace en mi experiencia a nivel bilateral. Un banco puede salir y asegurar el total del financiamiento, tomar una asesoría, un rol de asesor financiero, que lo he hecho en proyectos de gran envergadura. El más grande era de 5 millones, una locura, con 14 bancos, y es muy sonado ese caso, así que no voy a decir el nombre, pero imagino que ustedes saben a cuál me refiero. Pero luego se indica, luego invita a otros bancos, puede ser a nivel club o a nivel sindicato. Un componente importante de esta financiación son los mercados de capitales, ¿no? La diferencia entre uno y otro, y ahí podrá haber un debate sobre esto, es que el mercado de capitales tiene un negative carry. Okay. ¿Qué es un negative carry? Un negative carry significa que cuando yo emito un bono, el dinero viene a mis cuentas en el momento uno. Y si yo estoy construyendo, voy a decir ya cambiar el tema de la carretera, estoy construyendo una planta dual térmica y tiene un plazo que me supera el flujo de dinero, está sentado el dinero en mis cuentas y mis intereses comienzan a correr, porque necesitaba correr un permiso, o peor aún, porque tengo un proyecto que necesita pasar, bueno, perdón, pensé que era una pregunta. Que necesita pasar tiempo para obtener estos permisos, entonces el bono está en mis cuentas sin poder materializar la contraparte. A diferencia de la banca comercial, que se puede tener desembolsos que van de la mano con el avance de obra. Me podrán decir, hay delayed draws, los bonos pueden ser, tener un plazo de desembolso, pero la profundidad de esto va hasta 18 meses. Entonces, sí, definitivamente el mercado de capitales es un instrumento cuando el proyecto tiene claro los plazos de inicio, de construcción,
y que no son muy largos, o cuando definitivamente llegó a operación, ¿no? Los plazos que luego puede hacer un bono, porque los inversionistas institucionales tienen otro horizonte de inversión. Las multilaterales y las DFIs, ¿no? El IFC o el Banco Mundial o los bancos regionales, IDBD, el Asian Development Bank o lo que fuese, donde, ¿no? Son bancos de desarrollo que pueden dar tasas mucho más bajas. El trade-off, y sorry para mis amigos que son de DFIs, son los tiempos de respuesta. Pero sí, son un complemento porque pueden ir a plazos muy largos a tasas muy competitivas también, ¿no? Pero van de la mano. He visto transacciones de IFC participando sobre todo en Chile, KfW también del gobierno alemán en Chile, participando de la mano con banca comercial. ECAs no es otra cosa que Export Credit Agencies, que son agencias de crédito de exportación. Voy a decir dos proyectos que son públicos y que está también pública la participación de ECAs, que son muy grandes. Petroperú, con la refinería de Talara, tiene Astete, que es una ECA española, y el otro proyecto es línea de Metro 2, que tiene a Sachi, porque los trenes van a venir de Italia. ¿Cómo funcionan las ECAs? Las ECAs funcionan con que financian el activo. Hasta 85% del activo lo financian a través de la ECA. Un gran componente del financiamiento del costo de inversión es el activo, o ¿no? los activos. Si se puede identificar que ese activo ha sido construido, fabricado y traído de cierto país, más del 50% de esa producción es de ese país, entonces se puede acceder a este financiamiento que también es muy competitivo y se rigen bajo plazos de OECD, o sea, van, para decir algo, renovables hasta 20 años, hídricos, 15 más el plazo de construcción, o sea, es 18 más construcción, entonces van a 20, porque renovables están entre 18 meses, redondeando casi 20 años, y hay ECAs de todo el mundo, ¿no? O sea, hay ECAs europeas, asiáticas y demás, y luego está Trade Finance, que van de la mano, que son complementarios, o sea, uno piensa en Trade Finance cuando piensa en las letras de crédito para los avances de obra, para el compromiso de participación en el patrimonio de los accionistas, para las garantías que se dan al Estado cuando uno tiene que cumplir con el determinado plazo. Entonces están en las cartas de crédito o en los LCs y podrían estar en otras etapas del proyecto dependiendo del tipo de activo, ¿no? O sea, si hay un carácter de importación en la naturaleza del activo, puede ser algo como o sea, un puerto, no se me ocurre. Bueno, voy a seguir pasando porque se nos está pasando, no pensé que me iba a quedar corta de tiempo, pero hablo mucho y como no tengo interrupción es que yo puedo continuar y continuar. Razones para emplear Project Finance. Ok, lo puse en colores, no, ninguno significa más que el otro, pero si ven la flecha dice ROE, y ROE es el retorno que tengo en mi patrimonio, ¿no? Entonces, si yo soy un sponsor, si soy un desarrollador, al final del día, lo que quiero es tener una TIR alta, mi tasa interna de retorno sea alta, mi valor traído a valor presente de mi inversión también sea mayor a 0, pero ¿cómo llego a eso? Entonces, ¿por qué podría utilizar Project Finance? Toma tiempo, es complejo, pero sí me permite tener plazos de deuda mucho más largos. Como hemos visto, en algunos casos podemos hablar de 20 años. La banca comercial, dependiendo de la banca japonesa, por ejemplo, cuando trabajaba en SMBC llegaba hasta 16 años en Perú. En Chile, en Sabadell, he financiado proyectos a construcción más de 18 años. Entonces, sí podemos llegar a plazos más largos, pero el COVID y la pandemia han hecho que el apetito para plazos muy largos se reduzca y que pensemos en estructuras de mini-perm. ¿Qué es mini-perm? Otra vez, otra palabra del glosario. Mini-perm es una estructura de 7 años que tiene el subyacente de la deuda el plazo contractual, ¿no? Y va a tener un valor o un porcentaje alto porque, voy a poner un ejemplo, digamos que la concesión de esta planta térmica es a 20 años, pero yo como banco no la puedo financiar a 20 años. La financio a 7, pero hago como si la voy a financiar a 20. Y en el año 7 le cobro lo del año 8 y 7 hasta el año 20 y lo traigo y ese es mi valor. Entonces va a tener un riesgo de financiamiento que normalmente es mercado de capital. Pero igual es un tenor más largo de deuda, porque una deuda corporativa a un grado de inversión hoy en día no pasa de los 5 años.
¿no? O sea, de 5 años un banco como deuda corporativa no lo hace, mercado de capitales sí, puede llegar a 10 o 15 años en deuda corporativa, pero en general, si hablamos de plazos, es mayor en Project Finance, el monto de la deuda. El monto de la deuda en un corporativo está limitado por mi balance si soy la empresa, ¿correcto? Entonces, si yo soy una empresa de tamaño mediano y mi balance ya tiene una deuda considerable, me encuentro apalancado, probablemente el nivel de deuda que pueda recoger de la banca no está nada. Cuando tengo un Project Finance, ese proyecto está aislado, está protegido, tiene su propio mecanismo de recaudo de deuda. La adecuación o la adecuada asignación de riesgos que hemos conversado en detalle para diferentes actores es mucho más detallada en un Project Finance. Se tiene maniobra porque es un activo particular de una vida limitada para proveer un servicio también muy específico, ¿no? Y luego hay beneficios tributarios. Vamos a ir a un ejemplo, y finalmente lo que ya hemos hablado desde siempre, el financiamiento fuera de balance. Es un ejemplo simplísimo, así que se me está agotando la batería. Esto no es bueno. Este ejemplo es muy simple porque nos muestra el costo de un proyecto. En un proyecto X. Low leverage, high leverage, ¿no? Entonces, en high leverage estamos hablando de project finance. En una estructura de deuda patrimonio, 80-20, la deuda corporativa sería inversa, sería 30-70, y la tasa de interés es un poco más alta en Project Finance, ¿correcto? Es un poco más alta porque los plazos son más largos, porque el apalancamiento va a ser mayor y por todo eso. Los intereses a pagar son el A por D, acá el neto de profit o ganancias. Ceteris paribus, ¿ok? Mis amigos economistas me entienden. Todo lo demás constante. O sea, todos los egresos y todas las demás variables están constantes y si solamente tomamos estos ingresos y estas condiciones de financiamiento, sería mi C menos C. Y aquí el nivel de apalancamiento tiene menor en niveles absolutos. Pero si lo vemos como ROE o como retorno en el patrimonio, el que tiene nivel apalancado tiene mayor ROE. Tiene 22% de esos 12.1. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final del día, yo como patrimonio estoy poniendo 200 millones, lo he puesto sin adición de si es dólares o soles o lo que fuese, 200 millones. Y en el otro caso estoy poniendo 700. Pero yo estoy ganando el 22% de esos 200. Bueno. Razón para Disculpa, emplear. Sí. Estimada señora Rojas, disculpe, ¿podría tal vez conectar su computadora? Le damos ese momento, ya que Sí. comentó que Sí. okay, no hay ningún problema, mientras de repente nos siguen llegando las consultas, porque ya tengo, de hecho, algunas preguntas, pero las vamos a dejar. Voy a mover la cámara y Perfecto. sí, conectarme un cable. Un segundo. Ok, no hay ningún inconveniente, entonces a las y los participantes les comentamos que estamos recibiendo sus consultas en el cajón de preguntas y respuestas, así que por favor sigan haciéndonos llegar sus consultas y nosotros gustosos haremos llegarles las respectivas a la ponente. Estamos atentos entonces a recibir sus consultas. Muy bien. Entonces les comentamos también que en breves momentos se va a compartir en el chat de preguntas y respuestas una breve encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Los invitamos a responder esta breve encuesta para continuar mejorando nuestras actividades de capacitación en beneficio de ustedes, de hecho. Entonces, reitero que no se olviden de hacernos llegar sus consultas al cajón de preguntas y respuestas, que gustosos haremos llegar estas a la ponente que nos acompaña esta noche, la cual estamos esperando en breve para continuar con el tema de esta noche. ¿Qué tal? Tuve un pequeño inconveniente, he tenido que mover la
la cámara. Correcto. Pero ya estoy con mi cargador, o sea que está todo bien. Ok, bien, señora Rojas, entonces la escuchamos muy bien, la vemos bien también. Adelante y continúe con su presentación, por favor. Buenísimo. Deme un segundo que me acabo de dar cuenta Sí, que claro. la cámara no está muy clara. Poniendo la otra. Ahora sí, ahora la vemos mucho mejor. Perfecto. Entonces, me quedé en razones para emplear. Y les hice brevemente les hice el ROE, ¿no? O sea, Ujú, significado. correcto. Ahora, la misma pregunta. ¿Por qué desde el lado de off-taker, de usuarios, de gobierno, podríamos pensar en Project Finance? ¿No? Porque el otro análisis era yo como desarrollador. Yo como desarrollador, con mi objetivo de ROE, de TIR, de BAN, tengo algunos beneficios. Si es que mi plazo, si mi marco legal, si mi proceso, si mi capacidad técnica me lo permite, ¿no? Ok, señora Rojas, no nos está compartiendo su PPT. A ver, Sí, configuración, cambiar, no. No la están viendo. Qué extraño. Un segundo. Share. Ahí verlo. ¿Sí? ahora sí lo visualizamos en modo presentación. Correcto. Perfecto, disculpen. No, no se preocupe, adelante. Ok. Nada, entonces luego estaba hablando de la perspectiva desde terceros, desde el gobierno, desde los usuarios, desde los takers. ¿Por qué deberíamos considerar Project Finance como una alternativa? Una de las opiniones de desarrolladores y en general de estadísticas, vi un informe de Corea y otro de Australia y señalaban cómo el costo final del producto o el servicio podía reducirse. Y esto lo pongo con caveat, porque son estudios específicos a través del tiempo en países específicos. Entonces, tendríamos que evaluarlo en nuestro contexto, pero para tenerlo en mente. La competencia que existe en el proceso de tender o el proceso de subasta, si está bien establecido, si las condiciones técnicas, capacidades y el factor de competencia técnico y económico van de la mano con la adecuación de patrimonio, el producto final es que tendríamos un costo menor por el producto o el servicio, que sería infraestructura. Se podría dar, si se utilizaría Project Finance, se podría utilizar esa inversión adicional en otro tipo de infraestructura pública, donde por tamaño, por sector, por sofisticación de los agentes, no sería adecuado utilizarlo, ¿no? Porque se transfieren los riesgos. Porque bajo estos esquemas de APP, se invita al privado a que tome riesgos de técnicos que son su fuerte, ¿no? Que es su core de negocio. Y a su vez, se le exige que la operación y el mantenimiento tenga que estar de cierta forma con los KPIs, con el regulador, y otra vez, esto de las mejores prácticas, y les estoy hablando de la historia del libro, ¿no? De cómo debería ser, se debería transferir de esa manera, ¿no? Bueno, está el bajo costo de proyecto, que es del producto o servicio, ahí se refiere al CAPEX, pero bueno. La transparencia del proyecto, la transferencia de tecnología, esto aplica en un caso específico, iniciativas privadas, por ejemplo, ¿no? Son unsolicited proposals o ofertas no solicitadas. El privado viene con un estudio de factibilidad, lo comparte con el Estado decide si es de interés público o no. Hay una transferencia de tecnología. Y tecnología también cuando se construye, cuando se queda en los archivos para los supervisores, para los reguladores y demás, que pueden ser como ejemplos o de
para el sector, ¿no? Y hay información que hemos ido al detalle de todos los terceros involucrados en los due diligence, que son estos reportes que decía. Ok, ese es el proceso. Hay muchas partes y hay un proceso también. Entonces, parte toda una idea de un concepto de proyectos, hay estudios de factibilidad, financiación estructurada, análisis de sensibilidad, que es lo que decía que mis unidades de crédito me piden escenarios muy, muy estresados y a veces ilógicos. Se empaqueta en un paquete de colateral o security, se arma una propuesta, mis propuestas de crédito de Project Finance, no les miento, son como tesis, pueden llegar a ser de 90 páginas y tienen todo ese contexto legal, de mercado y de financiación proyectada y son documentos muy valiosos, ¿no? Y luego eso se lanza al mercado. Si mi rol de banco es tener el underwriting completo, tengo que lanzarlo al mercado, se busca que los otros lenders participen, se negocia, acá en la etapa de negociación hablamos del term sheet o los términos indicativos, se negocia en términos comerciales, obviamente, de la tasa, la comisión de estructuración, pero se negocia también la estructura, el nivel de covenant, las obligaciones de compartir información que son estándar. La información no solamente financiera, sino de progreso. Esos consultores que mencionaba, sobre todo con empresas en construcción, recibimos reportes de ellos y está la unidad de portafolio management de cada banco viendo el avance de precios, ¿no? Entonces se negocia eso, ¿no? Si sería un developer, me imagino que para ellos es muy pesado, prefieren un bono donde se olvidan, porque el bonista tiene su rentabilidad del cupón y ya está. Pero como digo, siempre es un trade-off, en la vida hay un trade-off entre una y otra opción. Luego están las condiciones precedentes para el desembolso, ¿no? Es normal en el contrato de crédito tener esto, no sé, cuando estamos en un proceso de avance de obra, una condición precedente muy, muy típica, obviamente, es que esté constituido el SPV y adicionalmente que los permisos estén obtenidos, que los informes estén en forma final y que el nivel de servidumbre también. Entonces, en algunos proyectos en el país, hablo sobre todo urbanos, y el tema de servidumbre muy complejo, ¿no? Entonces ya hablamos de porcentajes de servidumbre, ¿no? Es un tema que en las plataformas de congresos de infraestructura es como un catarsis, ¿no? La servidumbre. Pero bueno, lo dejo sobre la mesa para conversar. Y luego está el cierre financiero. Finalmente, todas las partes están de acuerdo. Y este documento de crédito en nuestro país se pasa al concedente, al regulador, al concedente y al contralor. No tiene plazos determinados. Y finalmente se tiene que cumplir con las condiciones y para poder desembolsar, de acuerdo a ciertos parámetros. La bancabilidad de los proyectos, yo me queda muy poco tiempo. Bueno, voy a ser rápido. Acabo de ver el tiempo que me queda. Si me preguntan cuál es mi proyecto, que es muy bancable, puse por eso esta línea de transmisión, ya les había hablado de lo estable que son estos flujos de caja. Y por ende, pueden llegar a muy altos niveles de apalancamiento, ¿no? Entonces, tienen que tener saneado todo el tema contractual de asesores independientes, las fechas y los escenarios estresados, permitirme con holgura cubrirlos. Se habla siempre de penalidades, pero hay una fecha y acá he puesto unas letritas que lo ven con detalle, LSD, Long Stop Date. ¿Qué significa eso? El Long Stop Date es la fecha máxima que tienen para construir un determinado proyecto. Cuando lo superan, el proyecto se termina anticipadamente, ¿no? Entonces, los escenarios de estrés también van por ahí, la moneda de retribución, si no es dólares el financiamiento de la banca internacional, no es en dólares, entonces la profundidad de Forex no existe. Hay ciertos sectores que nos gustaría participar, por ejemplo, digo, saneamiento, y hay proyectos donde ya se está pensando en tener un mix, ¿no? El resto no hay problema porque está dolarizada. Estructuración de la deuda con target, cuentas de reserva. La estructura de deuda tiene cuentas de reserva. ¿Por qué? Porque necesitamos tener colchones, entonces se le llama cuenta de reserva al servicio de deuda, normalmente 6 meses,
cuenta de reserva para operación de mantenimiento, para major maintenance, que son los overhauls grandes del proyecto. Bueno, hablamos de transparencia, repago, obligaciones, contrato de crédito, inclusión de cláusulas de evento y cumplimiento que recoge las cláusulas de contrato responsable, ¿no? O sea, el contrato de crédito, y por eso hay abogados de Ley Nueva York y Ley Perú haciendo estos contratos, el Banco Sabadell en el cual trabajo también hace ley solamente Perú, ley española, ley chilena, es bastante flexible, pero digamos que la banca internacional normalmente hace contratos bajo Ley Nueva York para los proyectos de gran envergadura. Trata de ver el contrato de concesión, los eventos de cumplimiento, reflejarlos en el contrato de crédito. Y hay mucho nivel de detalle en eso, y de obligaciones y responsabilidades, ¿no? Data. Entonces, a nivel global, hemos hablado mucho de Project Finance y parece muy interesante, pero es una industria que mueve billones, ¿ok? El color es medio bordeaux, medio guinda, están los deals en Project Finance, la línea muestra la cantidad de deals, y este es el valor, ¿no? Se ve de 2007 al 2021 cómo ha ido creciendo, incluso en pandemia, de un salto más grande. Y luego están las fuentes de financiamiento, ¿no? Porque habíamos hablado de banca comercial, desarrollo, patrimonio, bonos, entonces en colores, ¿cómo están las participaciones? La banca comercial es lo morado, es lo tradicionalmente que va de la mano con los bonos, ¿no? Sigue siendo un componente fuerte en el financiamiento de la banca comercial. Los bonos es lo negro, lo verde es el patrimonio y lo gris es la banca de desarrollo, ¿no? Esto es a nivel global, ¿ok? Por industrias. Project Finance se aplica a todas las industrias, no solo infraestructura, como de transporte. Entonces, minería, por ejemplo, por decir algo, no participa en este proyecto, pero este proyecto ganó el Project Finance Deal of the Year 2018, del 2018, fue Mina Justa de Marcobre, un proyecto minero que se financió como Project Finance. Es interesante, ¿no? Y ahí se evalúa el recurso de la mina, los planes de exploración, la vida útil, reservas probadas y probadores y demás. Entonces, este es el tipo, no es el mayor. Energía renovable es un gran componente de la financiación de Project Finance. Esta es generación convencional, la que es media linda. El color anaranjado es transporte. Entonces, entre transporte, oil and gas, o petróleo y gas y renovables, son los sectores más grandes a nivel global de industria. Si lo vemos a nivel continentes, ¿ok? Nosotros como Latinoamérica somos los más chiquitos, segundo más chiquitos, solamente menores que nosotros en cantidad de levantado de deuda al 2021 está África subsahariana, ¿no? Digamos, los proyectos que están captando mayor financiamiento para el 2021 están Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, México y Europa, luego seguidos de Asia Pacífico, ¿no? Esto es Middle East and Africa, esto es este color que es, bueno, rosado, rosado medio oscuro, es Medio Oeste y África del Norte, Middle East and North Africa, ¿no? Sí. Seguimos con data global, bueno, no quiero aburrir los precios de los bonos, que están por tipo de financiamiento, ¿no? Si lo vemos a nivel corporativo y Project Finance, los bonos siguen siendo principalmente corporativos, ¿no? Project Finance tiene este valor, o sea, 76 billones versus 326 de dólares, ¿no? La fuente es IG Global, por si acaso esta información es pública. Para los que tienen acceso a IG Global, creo, bueno, creo que sí es pública, la verdad. Luego está la data global versus la latinoamericana, los bancos, ¿no? Tiene MLA, otra palabra, otro acronismo, hemos aprendido mucho. Alguno creo que lo recuerdo si no me preguntan. MLA son Mandated Lead Arrangers. Son acreedores, mandatados y arrangers que fijan la deuda, ¿no? Entonces, NBC, el banco que les mencionaba donde trabajaba, es el líder a nivel global. Acá la diferencia es entre valor y
de infraestructura y de project finance, ¿no? Entonces, en ambos está como liderando. El otro banco, el segundo que sigue es BTMU, que también está en el país, Bank of Tokyo o MUFG. Este banco es el número 2. En nivel latinoamericano, CNBC está en primero o segundo, dependiendo si es infraestructura o project finance con Santander, está en UFG, está Mizuho, BNP, Crédit Agricole. ING salió de la TAM, entonces probablemente esta es la última vez que lo veamos acá, de cosas oficiales de Brasil. Y estos son lo que nosotros llamamos los típicos bancos que hacen project finance, ¿no? O sea, para los desarrolladores tal vez esta información es interesante. En el país no tenemos todas las oficinas de representación, pero hay gran parte de oficinas de representación. BNP Paribas, que era un banco que siempre hacía bonos, ha vuelto a tener oficina de representación, por ejemplo. Y acá corto con el chisme de bancos. Continúo. La data macro del país. El país, como dije, ha bajado un notch del rating, pero seguimos siendo grado de inversión. Estamos en triple B. Nuestro PBI nominal es superior a $200 billones. Tenemos reservas internacionales netas bordeando los 80 billones y nuestro PBI per cápita sigue en 6.6 mil dólares al 2021, ¿no? La variación de PBI per cápita es elevada para el 2021, pero el 2020 nosotros cedimos 11%, efecto COVID, como muchas economías, y la inflación está en 4.3. Se espera en 3.3 este año, la verdad está superior a 5.7 a julio, me parece. Perú, data macro y brecha de infraestructura. ¿Por qué mencionaba la deuda? ¿No? Porque las clasificadoras de riesgo a nivel corporativo y de países tienen métricas que vinculan la deuda, capacidad de pago, las reservas internacionales netas, con su rating asociado, ¿no? Entonces, el país tiene niveles de deuda muy bajos, sin embargo, tiene una necesidad de invertir en infraestructura, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de 223 billones en PBI, ¿no? Nuestra deuda externa se ha incrementado, sobre todo en los últimos años, en organismos, en bonos, perdón, en organismos internacionales es bastante estable, pero alta. Acá lo vemos a niveles acumulados, ¿no? Como les decía en la diapositiva anterior, me parece que estaba en 45.5 billones de 223. Es como más o menos 20%, poco más, de deuda versus PBI, es en el rango bajo, ¿no? O sea, de países de vías de desarrollo. Por eso nuestro rating. Si nosotros vemos, esto es de un informe de brecha de infraestructura 2019-2038 del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Si nosotros comparamos el PBI per cápita y la calidad y nuestros pares en la región latinoamericana y lo vemos también como países, digamos, de economías como Estados Unidos o el Reino Unido, nosotros nos encontramos acá, muy cercanos a Colombia, ¿no? Superando a Bolivia y Venezuela, pero viendo que Chile, México y Ecuador están claramente por aquí, ¿no? Este informe es un informe extenso donde detalla diferentes sectores de infraestructura y cómo están versus su potencial de crecimiento y llega a la conclusión que en el corto plazo, y corto plazo para un economista es un año, ¿no? Pero ellos lo sitúan en 5 años. Nuestra brecha está en 33.5 billones de dólares y en 20 años está en 110. ¿Okay? Nuestro PBI, volvemos, es 220. O sea, nuestra brecha de largo plazo es la mitad de nuestro PBI. La brecha en infraestructura. Principalmente transporte, saneamiento, salud. Creo que es importante recalcar eso y va de la mano en que todos estamos con la idea de qué esquemas podemos implementar para aminorar esa brecha, pero aminorarla no solamente en cuantía, sino en calidad de servicio. Por eso el otro gráfico de que es importante, ¿no? El servicio y su calidad. Entonces hay mecanismos de iniciativas privadas, hay mecanismos de concesiones, hay con los panamericanos, fue un caso de estudio y fue muy exitoso el tema de gobierno a gobierno. Estuve hace poco en Harvard, no sé si les comenté, haciendo un curso de infraestructura, de hecho estuve en mayo,
Y conversaba esto en clase, gobierno a gobierno. Entonces, G2G, pros y cons. Es mucho más expedito, pero si no se lleva de manera transparente también puede ser complicado. De la manera que se ha llevado, reconstrucción con cambios, los panamericanos ha sido muy efectivo con el Reino Unido, ¿no? Y de hecho son casos de estudio. Luego están obras por impuesto, donde ahí se participa con los gobiernos regionales y locales para obras priorizadas por el sector privado, ¿no? Y bueno, y me faltaría invierte PE, pero creo que en la audiencia pueden comentar y lo dejo ahí para poder también comparar con el SNI y ver cómo comparan, ¿no? Y en Project Finance, ¿cómo aplicamos el sector público y privado? El título de la presentación y vamos casi 10 minutos para que acabe. Yo lo he dejado de manera escéptica, ¿no? Creo que hay variables para considerar, más allá de decir que es bueno y malo, ¿no? Entonces, creo que tiempos, costos, lineamientos, capacidades, el tema regulatorio son variables que deberíamos analizar en ambos aspectos. Y luego como el tip of the iceberg, entre un lado están las APPs y en el otro lado está el financiamiento público, habría que ver el valor del dinero en el tiempo, ¿no? O sea, cuando uno analiza un proyecto, tiene una evaluación privada de proyecto y una evaluación social de proyecto. Con esa evaluación social, una evaluación económica de proyecto, tiene evaluación social de proyecto, porque hay externalidades que pueden superar el aspecto privado y que implican que el gobierno necesita participar en un proyecto de manera cofinanciada, ¿no? La competitividad, la transparencia, lo he dicho varias veces, el endeudamiento, la contingencia fiscal, ¿no? El endeudamiento directo, el financiamiento público y potencial contingencia fiscal si este sería cofinanciado en el caso de APP. La asignación de riesgos, que lo hemos discutido en varias veces. Y luego hay diferentes tipos de contratos de APP. Estas son nomenclaturas en inglés, pero son de construir, poseer, operar y transferir el activo, de construir, operar y construir, transferir y operar, construir, tener y operar. Eh, Son diferentes formas de tener el contrato de APPs en tantas de privados, hay contratos de servicios, de construcción, de O&M, take or pay and take and pay, y acá un ratito hago un paréntesis. Estos son sobre todo en contratos de generación. Hace poco estuve reunida con un sponsor aquí, que su headquarter es chileno, y está en un desarrollo, en una búsqueda de proyectos renovables. Entonces lo que me decía era, eh, tan, tanto como en Chile, la matriz está cambiando, ¿no? O sea, nosotros somos un país de matriz energética renovable, per se, porque tenemos recurso hídrico, ¿no? Pero sí hay un incentivo de tener proyectos renovables y lo felicitamos desde mi perspectiva, ¿no? ¿Qué diferencia un take or pay y take and pay? Take or pay es que mi precio y mi cantidad están establecidos. Take and pay es que mi precio está establecido, pero mi cantidad no está establecida. Y en Chile se migra hacia un take and pay por la competitividad de los mercados. Entonces hay cierta exposición de mercado. Los contratos regulados chilenos son take and pay, dependen de los discos. Y los contratos con las mineras hay un mix, ¿no? Como banco preferimos obviamente take or pay. Y lo que él me decía es que en el país se está migrando hacia un take and pay, ¿ok? O sea, en la versión de precio establecido, cantidad, dependiendo de la demanda. Final, última diapositiva y vamos a preguntas. 3 casos, ¿ok? Los agentes privados. Pensemos en un universo paralelo donde solamente hay agentes privados, para el lado del desarrollador y para el lado del que contrata, o el off-taker, o el concedente es un privado. ¿Qué podría ser? ¿Qué podrían ser estos casos? Podría ser una carretera de acceso a una empresa, que de hecho he visto un proyecto de estos en Chile. Podría ser un PPA para una empresa minera, es decir, un proyecto de energía, que también lo he visto, y podría ser un proyecto dentro de una concesionaria aeroportuaria. ¿Okay? ¿Por qué están los porcentajes? Y es la vinculación. Incluso cuando estemos pensando en proyectos que son privados, la afectación del sistema de regulación es muy importante. Pienso que en el de la carretera, los impactos verían más tributarios, ¿no? O sea, serían sistémicos. En el PPA, de hecho, incluso en el proyecto que trabajo chileno, así que puedo hablar de eso, ha habido un cambio regulatorio, se le está pidiendo a los generadores que le dan al PPA
que son privados, que den una carta fianza para garantizar que el off-taker no les hace el después. Es un cambio que les afecta a todos. Ellos son privados, pero se les afecta. La afectación es mayor. Y en este otro, en el tercero, porque la concesión aeroportuaria al cliente, si bien es privado, tiene a su vez una concesión con el Estado. Entonces su afectación es mayor. Hay un project on project o un riesgo de proyecto a proyecto. Y ahí termino para ir a preguntas. Gracias, Jean-Paul. Correcto, muchas gracias. Entiendo que el tiempo ha volado, se le ha quedado muy corto. De hecho, hemos estado muy atentos a la ponencia del día de hoy. Y bien, sin más preámbulo, voy a dar espacio entonces a la lectura de las consultas que nos han venido realizando durante su ponencia. Inicio entonces. Muy bien. La primera consulta nos dicen cómo aprovechar el potencial del Project Finance en proyectos de inversión pública. Ya, es una buena pregunta. Creo que delimitando y contratando, involucrándose con consultores independientes para distintos aspectos. Si el proyecto está siendo financiado de manera pública, significa que los recursos vienen del Estado y por ende el acreedor no va a pedir estos informes, pero sí deberían tener las partes de estos informes. Creo que los reguladores, o sea, se puede hacer una buena praxis, ¿no? Los reguladores o los entes que tienen que supervisar, tener en la parte de factibilidad, en la parte de construcción o en la parte de operación y mantenimiento, asesores independientes, porque no sé si la capacidad humana, no de capacidad de inteligencia, pero de numérica, pueda cubrir tantos proyectos, ¿no? Yo creo que tal vez valerse del sector privado para consultoría. Esa es una buena práctica. Correcto, muchas gracias. La siguiente consulta. ¿Cuál es la diferencia puntual en el estado financiero del sector estatal y el sector privado en el Perú? ¿Cuál es la diferencia de, perdóname, no te he entendido, de la... Sí, claro. Le repito. ¿Cuál es una diferencia puntual en el estado financiero del sector estatal y el sector privado en el Perú? Porque el Estado peruano, o sea, sus finanzas son la recaudación de impuestos, son la monetización de endeudamiento de diferentes fuentes, como hemos visto en los gráficos, pueden ser de vía multilateral, vía PAI, pero principalmente son emisiones de bonos. Y su capacidad de pago es su generación, su historia de repago de deuda, así como su PBI, ¿no? El privado va a depender, ¿no? Porque es que lo analizamos en la deuda corporativa, ¿no? Yo tendría que ver otra vez su deuda, su capacidad de pago, su generación. Su generación en este caso no sería, no sé, sería su EBITDA, ¿no? O sea, los bancos lo vemos a niveles de EBITDA, que el EBITDA no es otra cosa que los ingresos antes de impuestos, sin depreciación y sin temas de contables que no son cash, ¿no? La diferencia es que y por proyectos es totalmente distinto, ¿no? O sea, va a depender del flujo de caja proyectado. Yo uso estas comparaciones con personas que no son economistas o que no están en el sector financiero. Y las clasificadoras de riesgos son como el Infocor. Son como el Infocor de la empresa y del país. Entonces, le asignan las letras a la empresa y al país de acuerdo a su score crediticio. Y el score crediticio va a depender de esas variables. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente consulta rápidamente. Nos dicen, ¿alguna empresa que quiera ser beneficiado con un Project Finance tiene algún límite de facturación que se exige? No, en realidad no. El Project Finance va a depender del proyecto. Entonces, si una empresa viene, que me ha sucedido, que tuvo la adjudicación de un proyecto RER, la empresa se adjudicó el proyecto RER, tenía el equipo de ingeniería, pero no tenía los recursos, se tenía que analizar
los derechos, accesos a ese proyecto real, ¿no? No hay un límite. En realidad, cuando uno está adjudicatario, se analiza el proyecto. Y si el proyecto es un proyecto que tiene sólido flujo de caja, no se le requiere a la empresa que dé un tipo de garantía. Muchas gracias. Y aquí también una siguiente consulta bastante interesante. Nos dicen respecto a obras relacionadas a infraestructura, ¿a partir de qué momento es el momento idóneo para utilizar el Project Finance? ¿No? ¿O cuál es el momento mínimo para poder utilizar este mecanismo? Entiendo yo que en el proceso, ¿no? Del proyecto de la obra. Sí. Me ha tocado ser asesora financiera cuando trabajaba en SMBC en proyectos que estaban pre-subasta, ¿no? Y entonces ahí era trabajar in-house con los análisis de costo o de presentación de oferta. Pero este era un análisis financiero pre-subasta para presentar una oferta que era el monto adecuado que tenían, incluyendo una deuda. Y entonces ahí la deuda era saiciada de acuerdo a las métricas del contrato de concesión. Yo creo que el momento que se tiene un contrato de concesión o un PPA o un documento que permita para el acreedor, para la parte financiera analizar ese flujo de caja, le permite a la parte poder subastar. En ese momento sí se puede tener un asesor financiero que aplique Project Finance. Y definitivamente cuando ya el proyecto ha sido adjudicado, se tiene que buscar la deuda, tener a Project Finance como una alternativa de financiación. Bien, muchas gracias, señora Rojas, por sus respuestas. De hecho, agradecemos también al público que nos ha hecho las consultas respectivas. Lamentablemente, pues el tiempo es bastante corto, como usted lo mencionaba, para estos temas de gran envergadura, ¿no? Que nos mantienen bastante atentos a todos. Reitero el agradecimiento a nombre de la Escuela Nacional de Control, sobre todo por habernos compartido su tiempo y este momento, su experiencia también, ¿no? Respecto al tema, habiendo enriquecido la ponencia de esta noche. Me queda reiterarles a las y los participantes que se compartió mediante el chat una encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales, la cual nos ayudará a seguir mejorando como escuela. Muy bien, entonces se les recuerda también que se otorgará la constancia de participación a aquellos que se hayan inscrito de forma correcta a la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de la capacitación. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que hayan asistido y permanecido durante la conferencia de hoy. Asimismo, las y los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar estas sesiones gratuitas. Muy bien, reitero entonces el agradecimiento a la señora Rojas Ceballos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ok, muy bien. Buenas noches con todas y todos los presentes. Gracias.